Muy buenas tardes, bienvenidos a Viernes de Tertulia en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, evento del tercer viernes de cada mes. En este mes de noviembre tenemos como invitado al escritor y editor y profesor también Rolando Morelli, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Quiero comenzar resaltando que este evento tiene una particularidad, una particular significación para mí, y es porque en el año 2019, al terminar el año 2019, me propuse a lo largo de este año 2020, que ya está por concluir, estamos en noviembre, realizar varias actividades por los 40 años del éxodo de Mariel. Y producto de la pandemia china nos vimos forzados a posponer muchos de los eventos y este es en esencia la primera actividad donde va a participar un escritor que vino por el Mariel, como Rolando Morelli, que vino por el Mariel, al igual que yo, y vamos a presentar un dossier Carlos Historia, que también es un escritor que llegó por el Mariel en 1980. De manera que de una manera circunstancial este dossier y tu visita a Miami, ya que tú vives en Filadelfia, ha traído como consecuencia que tres marielitos estemos reunidos en este evento. Así que de alguna manera deseo que esta presentación de esta noche represente también como un homenaje a los escritores y a los artistas del Mariel. Rolando Morelli no vive en Miami, como ya señalé, y aunque muchos lo conocen, me gustaría hacer una breve nota biográfica sobre su trayectoria, pues en otras ocasiones lo he presentado y doy por un hecho de que todo el mundo lo conoce, cosa que es verdad, pero no leo una nota biográfica que es lo adecuado. Y empieza por una curiosidad, porque Rolando Morelli nació en Porsen, Dinamarca. A los 6 años fue llevado a Cuba por sus padres. Residió un tiempo en La Habana y luego fue llevado a Camagüey. En esa provincia creció y cursó estudios e inició su labor creativa, y allí residió hasta 1980. Escapó de Cuba durante el éxodo de Mariel, como ya mencionamos. Una vez en los Estados Unidos comenzó estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, que continuó luego en la de Temple, donde se doctoró con las más altas distinciones académicas. Desde entonces ha residido en Pensilvania casi de manera permanente e ininterrumpida, con la excepción de un hiato de 3 años que vivió en New Orleans, a donde se desplazó en 1987 para impartir clases en la Universidad de Tulane. Fue el primero de los llamados marielitos, que se usa como término despectivo en una ocasión y otras veces no, en doctorarse por una universidad de uno de los Estados Unidos. Tiene publicado, entre otros, los volúmenes de relatos lo que te cuenta es poco, para qué contarte, algo está pasando, Coral Reef, voces a la deriva, el poemario Leve para el viento, la pieza teatral para niños, varios personajes en busca de Pinocho, que fuera subsecuentemente secuestrada y presumiblemente destruida por considerarse por su contenido en Cuba, que era ideológicamente diversionista y en consecuencia perjudicial para el desarrollo de los niños. Es autor también de la colección de cuentos El mar de fondo. Morelli ha completado una serie de 3 novelas aún inéditas, entre las que se cuenta Lo que dura el estío, el proyecto Ocurándose en gaveta. Hay 2 docenas de obras que comprenden de narrativa breve, teatro, poesía, ensayo y novela, porque Morelli es un hombre muy en constante actividad creativa. Eso me consta porque nos conocemos desde hace muchos años. Además tiene numerosos proyectos, entre ellos un proyecto editorial que es la editorial La Gota de Agua, que es la que publica este dossier.
esta serie, cuadernos monográficos, dossier, la publica la editorial La Gota de Agua que él dirige. Y estos son los dossiers que han publicado hasta el momento, que este es el número 7, por lo tanto han publicado 6 anteriores, los cuales él en algún momento nos hablará. Quiero destacar que en el 2014 convocó y organizó en Miami, con los auspicios del Centro Cultural Español, el Congreso Internacional en conmemoración de los natalicios de Jesús Gómez de Avellaneda y Gastón Vaquero, que fue un evento muy importante. Yo creo que tú lo recuerdas con mucho agrado. E insisto y destaco que dirige la colección La Gota de Agua y esta serie dossier. Antes de comenzar a hablar con Rolando, quiero destacar a alguien que esté interesado en este dossier o en cualquiera de las publicaciones de La Gota de Agua, puede escribir a info@lagotadeagua.com. Edición. Repito, info@edicioneslagotadeagua.com. Perdona por la larga introducción, Morelli, pero le doy de nuevo la bienvenida. Al contrario, me siento muy halagado con esa introducción. Realmente, mientras, ¿cómo se llama? La hacía, yo me preguntaba, pero se trata de mí realmente, de quién está hablando. Pero, claro, yo no soy tan prolífico como, por ejemplo, un escritor como José Aurelio Felipe, que es uno de los grandes escritores del Mariel, aunque no salió exactamente por el Mariel. Claro, nunca lo podemos comparar con Matías. Matías es un caso de creatividad compulsiva. Sí. Pero es cierto, para mí escribir es como una especie de terapia. Es decir, y de hecho lo es. Cuando yo no escribo, cuando por distintas razones descuido la escritura, empiezo porque tengo unas pesadillas horribles que no se me quitan hasta que yo no empiezo, aunque la pesadilla no tenga nada que ver con lo que escribo, no sé, no es una cuestión mimética, pero es interesante eso, o sea, que es una actividad, y además desde otro punto de vista también me parece que conscientemente es una actividad terapéutica, porque la herida de Cuba, del exilio, de lo que pasa en Cuba es tan profunda y tan constante que de algún modo yo siento que en un grado muy pequeñito necesito aportar a ese caudal de tantos creadores fuera de Cuba que también hacen su aporte. Quisiera preguntarte primero, la serie Cuadernos Monográficos ya ha publicado 7 números, 7 dossiers, como se conoce popularmente, los dossiers de los cuadernos monográficos. Háblanos un poco del proyecto en general. Sí, bueno, como tú seguramente sabes, el proyecto busca rescatar y hacer accesible a un público más general la obra de muchos cubanos, particularmente exiliados o escritores cubanos que vivieron en algún momento fuera de Cuba y que no simplemente han caído en ese gran olvido, ¿no? Y bueno, el hecho de que empezáramos, por ejemplo, con una autora como Zoe Valdés, que fue nuestra primer número fue dedicado a ella, y que tengamos un número dedicado a Montes Huidobro, que es otra generación de escritores, a Julio Matas, el conocido actor, dramaturgo, etcétera, que falleció ahora, supongo que 2 años aproximadamente. Hay un número dedicado muy bueno, dedicado a José Aurelio Felipe. Hay un número dedicado a Mireya Robles, y el anterior a este, dedicado a Carlos, se le dedicó a la poesía de Rolando Rosario, que vive también aquí en Miami. Así que es básicamente una función de divulgación y al mismo tiempo de evaluación de la obra de diferentes figuras, que algunos están con nosotros felizmente y otros pues ya han partido, y creo que es una... Entonces resolvimos en algún momento, mi pareja, que era Phil Dyson, y yo, resolvimos hacer esta serie para darle visibilidad hasta cierto punto, en la medida en que eso es
posible a través de este medio, a estas figuras que se lo merecen, ¿no? De hecho, es curioso que los 6 números, los 7 números, que quitando este último número, los 6 números anteriores han estado dedicados a personas que están vivas, quitando a Julio Mata, que murió cuando ya había salido el dossier de él. O sea, las 6 primeras entregas fueron a figuras que estaban vivas. Y ahora este primer número en concreto que sí se hace en homenaje a una persona que ha fallecido. Sí. Y el próximo también, que será el dedicado a Gastón Vaquero, que está a cargo de una profesora de Seton Hall en New Jersey, la doctora Diana Álvarez Amel, que es la que ha coordinado pues las colaboraciones, ¿no? para el número, pero todavía estamos en el proceso, ¿no? Está incipiente. Sí. Mencionaste a Diana, que va a coordinar el número dedicado a Gastón Vaquero, el próximo, y es curioso la mecánica que emplea la colección esta de cuadernos monográficos, porque cada entrega tiene un editor invitado, una persona que se encarga de la recopilación de los materiales. ¿Cuál es el objetivo al presentar un editor invitado? Bueno, en general, casi todos han tenido un editor invitado, ha habido un par de ellos que yo personalmente he tenido que ocuparme porque no, pero en general yo prefiero que haya un editor invitado. ¿Por qué? Porque así no es mi visión de este autor o del otro, sino es una visión, digamos, más variada, ¿no? Mucho más. Y además yo siempre he insistido en que los cuadernos tengan en lo posible un equilibrio entre lo testimonial, lo impresionista, digamos, y lo académico, sin que prevalezca lo académico o lo personal, porque a veces caemos creo que en los dos extremos, ¿no? Lo académico puede ser a veces muy árido y terminamos simplemente hablando de un autor y la gente empieza a leer aquello y, en fin, no le interesa. Y por el otro lado, pues a veces las impresiones que se tienen de un autor son pues muy personales y entonces no necesariamente son importantes para el que lee. Así que ese equilibrio hemos tratado de mantenerlo y creo que el invitar a alguien que haga el número también puede aportar. Fíjate que en algunos casos son académicos, pero también estamos Kurt y yo realmente proveyendo el otro balance, ¿no? Que haya, por ejemplo, de todos los números, y no sé si me adelanto alguna pregunta que vas a hacer, pero por ejemplo el número de Carlos ha tenido un peso, aunque hay algunos trabajos buenos, yo diría muy buenos, de carácter, digamos, evaluativo, más bien académico, pero en general yo creo que el peso que ha tenido ha sido un peso testimonial acerca de Carlos y de su obra, de su vida y de su obra. Y yo creo que eso le ha dado a este número en particular un valor, no sé, me parece que... No, definitivamente. Yo después, posteriormente, cuando me hizo, voy a leer una reseña que escribí sobre este dossier en particular y que debe salir próximamente, quizás este domingo próximo, día 22 de noviembre, en el nuevo Herald de Miami. Sí, también ha tenido escritores, por ejemplo, el que preparó el dossier de José Abreu fue Juan Cueto, que es un escritor, no es académico, y Ena Colombia creo que fue el que preparó el de Mireya Robles, y ella es escritora, no es académica. O sea que ha habido un balance entre el academicismo y el escritor, el creador detrás. ¿Qué es lo que a ti como editor y al compilador le resulta más difícil a la hora de concebir uno de estos dossiers? Bueno, yo no te sabría decir realmente lo que es más difícil para quienes se han ocupado de esto, pero te puedo decir que para mí una de las cosas más difíciles es encontrar primero material que realmente aporten algo, que no sea una mera repetición, aunque nosotros podemos reproducir un trabajo de valor que ha aparecido antes, no tenemos problemas con eso, pero no queremos, digamos, repetir
las mismas cosas que ya se saben de un autor. Y para mí eso es importante, a veces es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Yo lo estaba, o sea, hice la pregunta pensando en el material gráfico, porque una de las cosas que tiene esta serie es la cantidad de fotografías, imágenes, portadas de libros. O sea, hay una cantidad de material gráfico Sí. que no creo que sea fácil de conseguir. No lo es, pero justamente empezamos por las portadas de libros, porque muchas veces se trata de libros que no se pueden encontrar, o libros que se han publicado en una edición limitada en algún lugar, etcétera, etcétera, y yo creo que es una fuente, ¿no?, de información, no solo visual, sino de información específica sobre un libro, etcétera, que el lector, a lo mejor, este libro lo voy a conseguir, ¿no?, voy a tratar de conseguirlo. Y en cuanto a las otras imágenes, pues también están fotografías del autor, que muchas de ellas, en este caso, para este número, contamos con la ayuda tuya y con la de José, que nos proveyó de alguna foto, imágenes, etc. Es decir, que hay que sondear a ver quién, entonces ese tipo de cosas. Y luego están, sí, las otras imágenes, que en ese sentido quien realmente lidia con eso es Kurt, que eres el que lidia con y tiene un sentido muy acertado, ¿no?, para encontrar imágenes, bien sea en internet o en un libro, que sea, que podamos reproducir. Entonces, sí, yo creo que hay un complemento entre la imagen gráfica y los textos, ¿no? Los textos. Sí, que eso es algo que para mí sobresale, esa combinación entre la imagen y el texto documental, el texto literario o el texto testimonial, ¿no?, que es interesante. Para este número dedicado a Carlos Victoria, recurriste a la profesora y poeta Emilia Sánchez. ¿Por qué le encargaste a ella esta responsabilidad? Bueno, déjame decirte, en cierto modo no se la encargué, sino que ella, es decir, la idea de hacer un dossier para Carlos Victoria, por supuesto que estaba ahí, pero ella insistió en numerosas ocasiones en que deberíamos de sacar ya el número de Carlos. Incluso, no, es decir, Carlos venía después de otros, y entonces yo pensé, es cierto que hay que, este es el momento, no es otro, este es el momento. Y entonces a ella se debe en gran medida ese impulso, ¿no? Y luego Emilia es amiga de la infancia y de la adolescencia de Carlos, desde Cuba. Emilia lo conoció y fue la primera que me habló de esto como poeta. Yo realmente no sabía que Carlos era poeta, y ella tiene un trabajo aquí, un excelente trabajo que combina lo testimonial y lo académico, ¿no?, lo juicioso acerca del texto, y donde ella justamente rescata la poesía de Carlos, y entonces habla de la poesía de un narrador, y ahí lo ilustra con una serie de ejemplos sobre la poesía de Carlos, que realmente nos revelan a un poeta, evidentemente a un buen poeta, ¿no? Y así es que por eso fue Emilia en particular, además de que Emilia tiene todo un trabajo. Además la cuestión de la oportunidad, del momento oportuno, porque primero lleva 11 años muerto, 10 años muerto, 11, y es mucho tiempo para un escritor, y más cuando un escritor exiliado. Además se está conmemorando el 40 aniversario, el hecho de María, o sea, una serie de coincidencias que facilitan el número de quizás ese elemento pesó mucho también en nuestra decisión, es decir, quién podría representar mejor el 40 aniversario del éxodo del Mariel que un escritor como Carlos, ¿no? Claro. Es decir, no es que sea el único, ni mucho menos, pero justamente nos pareció que podía... Es curioso porque está ahí en el testimonio tuyo, en el trabajo tuyo, que es un trabajo también entre testimonial y académico, que comienza hablando de que tú no conocías a Carlos Victoria en Camagüey, la seguridad del Estado te apresa y te empieza a preguntar sobre Carlos Victoria, y ahí es donde te enteras que existe un escritor que se llama Carlos Victoria. ¿Podría dar algunos detalles sobre eso? Sí, bueno, era
realmente Carlos formaba parte de un círculo de amigos, por supuesto escritores y demás. Estaba el doctor David Lago, que murió en Madrid. Estaba Emilia, que Emilia se licenció en literatura y fue profesora y demás. Estaba Rodríguez Lastre, que está también, aporta un trabajo aquí, que vive en Cuba. Él es escritor radial y sobre todo dramaturgo. Ha recibido varios premios, es un gran dramaturgo. Y obviamente todos esos amigos de Carlos formaban parte de este círculo, de este grupo. Yo no formaba parte de este grupo, pero tenía relación con uno de ellos. No quiero decir el nombre porque también vive en Cuba y, en fin, no sé las consecuencias que pueda traer. Pero este amigo y una amiga, que además era muy amiga de David Lago, que insistía en que ustedes tienen que conocerse, cómo es posible que ustedes no se conozcan. Pero por diversas razones, tanto David como yo éramos muy cautelosos y muy, ¿sabes? Siempre andábamos como pisando huevos, ¿no? Y entonces estoy un día en la estación de autobuses en un pueblo donde yo vivía cerca de ahí con mi padre, y en ese momento, y fui a la estación para ir a Camagüey, porque tenía que ir a la ciudad de Camagüey, tenía que regresar, y entonces en la misma estación bajó allí, se estacionó en aquella época eran Alfitas, Alfa Romeo, en esa época eran típicos de la seguridad del Estado. Y se paró el Alfita y fue una cosa muy curiosa porque todo el mundo que estaba adentro haciendo mil cosas, fue una cosa tan como simultánea, todo el mundo hizo. Y yo también, lo menos que pensaba yo es que venían por mí. Y entonces ahí viene usted fulano tal, sí, yo soy fulano tal, tiene que venir con nosotros. Y yo fui a tiene que venir con nosotros. Y entonces yo, bueno, por supuesto que tenía que ir con ella. Y salí, bueno, y los acompañé, entonces me metieron me dieron casi un empujón, ¿no? Nada de eso de cuidado con la cabeza, nada de eso. Me metieron allí y aquello salió disparado, chirrido de ruedas y todo aquello. Y por supuesto enseguida mis padres se enteraron porque la gente le empezó a decir, le digo lo que había pasado. Bueno, yo desaparecí literalmente y estuve más de 2 meses desaparecido, y bueno, pero la primera vez que oí el nombre Carlos Victoria, además que es un nombre tan sonoro, ¿no? Carlos Victoria, ¿no? Un nombre realmente que parece un nombre inventado para un escritor, ¿no? Y entonces yo incluso pensé que me estaban hablando de un escritor, digamos, no sé, un escritor publicado, español, o qué sé yo. No, yo no conozco nada. ¿Cómo que no? Y entonces me mencionó, el próximo nombre que mencionaron fue el de David Lago, que sí, yo lo reconocí, pero yo conozco a ese señor, pero no somos amigos, lo cual era exactamente verdad. Y esa fue la... Qué curioso. Que David Lago merece un dossier. Sí, merece un dossier, yo sé que está en la lista, sí, porque es un poeta muy interesante y un hombre con una vida muy interesante. Y la vida también que tuvo, sí. Porque luego David y yo luego llegamos a ser amigos. Cuando él salió, finalmente esta amiga que nos decía, ustedes tienen que conocerse, él salió como un año después porque él no pudo salir por el marido. Se quedó con todos los papeles y todo listo y no sé qué, ¿no? Algo parecido a lo de José Abreu Felipe, ¿no? Uno de los mariditos quedados de que yo hablo. Claro. Justamente, es decir, no es casual, es que justamente por intento, por lo que sea de salir, no puedes y entonces te quedas allí en una especie en un limbo especial, sí. Y eso es muy importante, no se habla de eso. No, eso sobre todo es una historia bien, porque hay muchos y otros músicos, incluso Michael Cell, que quería irse, no se pudo ir y todo lo que pasó para poderse. Entonces, bueno, yo llegué a conocer a David Lago mucho y después en fin, esta amiga nos puso en contacto finalmente fuera de Cuba y es muy curioso porque llegamos a ser amigos y en fin, hay una historia en común a partir de eso. Así es que fíjate cómo
las cosas no suceden cuando, sino, en fin, y por David Lago te he conocido aquí sin tú saber lo que bueno, eso de esa historia no la conozco, pero me sería curioso conocerla. Sí. Te pregunté por tu trabajo en el dossier, pero me gustaría que me hablara de alguno de los otros trabajos que aparecen en el número. Sí. Bueno, hay un trabajo de Emilio de Armas, que fue también compañero de estudios de Carlos y que cuenta en su trabajo, entre otras cosas, acerca de la expulsión de Carlos de la universidad. Porque es curioso, Carlos fue expulsado de la universidad, pero ahí no quedó la cosa. Si regresa en algún momento a la provincia y ahí es donde la seguridad del Estado no solo lo detiene, sino que le incauta toda la obra escrita que tenía hasta ese momento y no se sabe si la obra desapareció o está engavetada en un lugar o simplemente, pero Carlos no tuvo más. Es decir, es muy duro para un escritor que alguien se apodere de tu obra y que simplemente se prive de ella, ¿no? Porque no solo por toda la cuestión personal, sino por todo ese trabajo que tú has dedicado. Eso traumatizó mucho a Carlos y arrastró esa desdicha de haber perdido toda su obra en Cuba. Al extremo de que dice en esa carta de despedida, dice que cualquier publicación en Cuba, en el futuro, por supuesto, debe decir que su obra fue incautada y desaparecida y que él estuvo preso y que él fue expulsado de la universidad. Hay otros trabajos ahí. Está también, a mí me parece particularmente interesante el testimonio, por ejemplo, de Rafael Sequeira, gran narrador, vive en España en estos momentos, y Rafael fue también amigo, como Emilia, de juventud y en fin, de Carlos en Cuba, y entonces él le hizo una visita algún tiempo antes de morir, y ya la madre de Carlos había muerto. Yo creo que Carlos realmente, más que el cáncer o el miedo al cáncer, lo mató el hecho de que ya él no tenía razón de vivir una vez que su madre murió. Y Rafael, por ejemplo, Murió como 2 o 3 años después de haber muerto la madre. Sí. Y entonces él, Rafael Sequeira, pues escribe habla de un cuadro de Magritte que él vio en la pared de la casa de Carlos y hace unas analogías muy interesantes. Sí. Ahí, por cierto, en cuanto a las ilustraciones, hay unas ilustraciones de Marcela Sequeira, que es hija de Emilia y de Rafael, y que está en la foto allí donde ella, cuando se tomaron una foto Carlos, Marcela y el padre, ¿no? Rafael, y en esa foto. Y está el cuadro de la vida. Y entonces Marcela, yo le pedí a Marcela que me diera algunas cosas de ella, porque es una gran pintora, es realmente fabulosa. Y entonces ella me dio algunas cosas que yo reproduje. Es una obra que se llama Éxodo, que es muy interesante. Siempre se habla de las obras que han sido incautadas en Cuba. Muchos fueron incautados, la seguridad del Estado le destruyó la vida literaria a muchos escritores que ya tenían libros hechos y terminados. Yo no sé, porque en ocasiones los mismos gobiernos totalitarios, cuando han caído, después han aparecido en los archivos, cosas guardadas, yo no sé si la seguridad del Estado guardó estos materiales. Si los guardó, es bueno y es malo. Sí. Es bueno porque no se destruye, pero es malo porque son trabajos de juventud, trabajos que están perfectos, que eventualmente, si eso existe y están guardados en las bóvedas de la seguridad del Estado, podrían ser material de gran interés y curiosidad para un futuro de todos esos escritores que han muerto, muchos de ellos. Sí. Yo no sé qué te diga en cuanto a... Yo no tengo mucha esperanza en el sentido de que se hayan conservado, porque yo creo que a diferencia quizás incluso de la tradición, de la riquísima tradición literaria, digamos, en Alemania o en Rusia, yo creo que la seguridad del Estado cubano no tenía el interés ni la cultura para poder apreciar de otro modo, quizás no
sé, si conservaron algo fue con el propósito de utilizarlo en algún momento contra el autor, pero no para simplemente para decir, bueno, después se va. Con esa gente nunca se sabe, porque en los años 60, 59, 60, 61, hasta 60 y tanto, las personas que se iban de Cuba, la casa la recogían todo, Sí. y lo llevaban a basurero. Estaba aquello de los bienes malversados que decían, y yo conozco testimonios de personas, el mismo obrero me lo ha contado en numerosas ocasiones, que en una unidad militar cercana a donde él estaba cuando estaba pasando el servicio militar, había un basurero y echaban en ese basurero libros, cuadros, obras de arte. O sea que sí, en esa edad. A propósito de eso, dos cosas. Por ejemplo, la obra de Ofelia Rodríguez Acosta, que también las ediciones La Gota de Agua ha rescatado su único conocido libro de cuentos. Ofelia Rodríguez Acosta fue una mujer muy interesante, muy interesante. Y como escritora quizás es igual, pero tiene cosas muy buenas. Y sobre todo como novelista. Y fue una feminista anticipada. Sin embargo, Ofelia Rodríguez Acosta murió en un silencio impuesto en Cuba. Y yo conozco a una persona cuyo testimonio también oí y que puedo decir que es una persona seria, que dice que rescató de algún lugar las cosas que ella conservaba. Como una vez que ella murió, parece que la familia o los parientes, no sé, en fin, pero dice que eran montones de libros, de objetos. Esa mujer había viajado el mundo entero, había sido becada del gobierno cubano. Es muy curioso porque ella era una mujer, digamos, de izquierda, y sin embargo fue becada del gobierno cubano que no era un gobierno de izquierda, ¿no? Y vivió en México y todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a mí te puedo decir, yo una de las veces que estuve en Cuba, de hecho esto me pasó varias veces, pero la última vez que yo estuve, hace ya más de 15 años en Cuba, que decidí ya no voy a volver más, y ya mis padres habían fallecido, me llevaron a la seguridad del Estado en La Habana, ¿cómo se llama? Villa María. Y una de las propuestas que me hicieron, que ya me la habían formulado antes, era colaborar con ellos. Al final yo les pedí que me explicaran qué quería decir eso de colaborar. Yo sabía perfectamente lo que quería decir, pero que me lo dijeran. Y al final la colaboración no consistía de que yo, así, te lo digo como me lo digan, que no hables mal de nosotros, que no digas cosas, tú eres profesor, tienes muchos estudiantes, en fin, ¿por qué no traes estudiantes? Cosas a las que yo me había negado ya. ¿Por qué nos traes estudiantes aquí? En fin, todo ese tipo de cosas. Y llegaron a decirme en esa última entrevista, no era un interrogatorio, supuestamente era una entrevista, llegaron a decirme que era muy bueno, que yo podía perfectamente entrar y salir de Cuba fácilmente, y que además mis obras podían publicarse fuera porque ellos tenían muchos amigos en editoriales españolas y así, generalmente. Y para confirmar todo eso, tenían ejemplares de todos mis libros y me lo dijeron: mira, tenemos aquí todo lo tuyo, incluso de algo que yo hubiera querido tener y que no tengo. El libro de Pinocho. El libro de Pinocho, exactamente, la obra que habían destruido. Este número 07 dedicado a Carlos Victoria rescata una parte poco explorada de su literatura, y es la poesía, su poesía. Hay algo que se le debe a la coordinadora de números, a Emilia. Considera, desde la pregunta, ¿qué es esta parte, este análisis de la poesía, lo que hace aún más interesante este dossier? Sí, definitivamente, yo creo que es decir, lo novedoso, por decirlo de alguna manera, del número está dado justamente por ese trabajo donde se rescata y se ilustra la poesía de Carlos Victoria, que aconsejo que la lean porque realmente lo poco que se ha salvado es realmente de gran calidad. Quitando el Carlos que tú conociste, que yo conocí, centrándonos en el Carlos que se retrata en este número, ¿cómo resumirías, si de alguna manera podrías resumir
la imagen que se proyecta de Carlos a través de este número? Bueno, yo creo que es la imagen de un gran escritor cuya obra lamentablemente fue truncada muy temprano, y aunque él tuvo la posibilidad de, a la salida de Cuba, creo que lo dice Felipe Lázaro en un trabajo que se reproduce de él allí, es decir, él pudo hacer mucho más en los años de exilio que en los 30 y tantos que vivió en Cuba, ¿no? En cuanto a eso. Pero de todos modos es una obra truncada, porque Carlos va de ganar un premio, creo que fue el primer número de Caimán Barbudo, con 19 años creo que tenía, a simplemente desaparecer. Ya, se acabó. Y comenzar de cero en el exilio. Y además en el exilio tuvo que enfrentar lo que enfrentamos todos. Es decir, y le pasó incluso a una figura como Reinaldo Arenas. Es decir, que empiezan por reconocer esta figura, porque además ya ha sido, en el caso de Carlos no era así, pero en el caso de Reinaldo, que había sido conocido, muy conocido en Cuba, con Celestino antes del Alba, y había otras obras que habían publicado fuera, algunas editoriales pirateando la obra, como El Mundo Alucinante. Pero lo que hemos pasado todos es que las editoriales no reconocen la labor de los escritores cubanos exiliados. Sí, eso es una tragedia por la cual tenemos que seguir luchando, por cierto, porque detrás está la mano de Castellano. Tú me dijiste que ibas a leer uno de los poemas de Carlos, pero antes que lo leas, quisiera yo leer el trabajo que va a aparecer en el Herald y que habla de sobre este dossier, y después, para que tú cierres, lee los poemas de Carlos. Este trabajo me interesa leerlo porque de alguna manera pone en contexto el número. El trabajo es arduo, pero el resultado final muy gratificante. La serie de cuadernos monográficos que publica la editorial La Gota de Agua, dirigida por el escritor y profesor Rolando D.H. Morelli, llega a su número 7, dedicado al escritor Carlos Victoria, 1950-2007. Cada entrega es compilada por un editor invitado. En este caso fue la profesora y escritora Emilia Sánchez Herrera, la comisionada para la coordinación del dossier Carlos Victoria. Entre las características de los cuadernos monográficos está la amplia diversidad de textos que enfocan la vida y la obra del autor invitado, y la copiosa iconografía que traza un perfil bastante preciso del homenajeado. El número 7 abre con una entrevista de amplio diapasón del poeta Germán Guerra a Carlos Victoria. En ella, el autor descuenta la oscuridad señala: trato de escribir genuinamente sobre la gente y las cosas que conozco, aunque todo lo que escribo es ficción. Por su parte, Emilio de Armas se remonta a los años que compartió con Carlos en Cuba y analiza con agudeza varios de los cuentos de Las sombras en la playa, el primer libro publicado por Carlos Victoria. Del propio autor homenajeado, la compiladora Emilia Sánchez selecciona uno de los cuentos más norteamericanos de Carlos, Halloween, aparecido en el segundo número de la revista Mariel, publicación de la que Carlos Victoria fue uno de sus editores. Otros trabajos bajo su firma reunidos por Emilia son fragmentos de un texto sobre Lorenzo García La Vega, a quien Carlos admiraba muchísimo, y una narración sobre sus experiencias durante el éxodo de María. También se rescatan algunos poemas del escritor de su etapa en Cuba, un área de la vida literaria poco explorada, ya que sus libros de poesía fueron incautados, ya lo mencionamos, por la seguridad del Estado durante un registro en su casa en Camagüey en los años 70. Se pueden leer además dos poemas que le regaló Carlos a José Luis Álvarez Rodríguez, que le proporciona para este dossier. Algo que resalta el dossier Carlos Victoria es el continuo cruce entre el escritor en Cuba y en el exilio. Hay testimonios y comentarios que ayudan a entender mejor el mundo interior del autor de la travesía secreta en las dos orillas donde vivió, siempre muy intensamente.
Entre ellos están Félix Lizárraga, el desaparecido Antonio de Esquilón y el también fallecido Avilao González. El breve texto de José Rodríguez Lastre brinda un panorama muy descriptivo de Estrella Victoria Olivares, la madre del escritor, y de la pequeña casa que compartían en Camagüey. Un paréntesis aquí quiero hacer. Aparece una foto de Carlos con su madre, con Estrella, y cuando tú estabas preparando el número, yo hice todo lo posible por conseguir una foto, que me autorizaran a publicar una foto que existe de Carlos Victoria con su padre, y moví cielo y tierra, y Josefina Consuela, la hermana de Carlos Victoria, que en los círculos íntimos le llaman Finita, se negó rotundamente a autorizar la publicación de esa imagen. Del exilio, José Abreu Felipe, recordando las conversaciones en la terraza en el Nuevo Gera, el periódico donde ambos trabajaban. Otros textos de peso pertenecen a Benigno Nieto, que se recrea en la figura de Carlos Victoria en el cuento Cabeza de Exiliado. Rafael Sequeira relata una visita a casa de Carlos y hace girar su narración sobre una reproducción de un cuadro de Magritte que colgaba en la pared. El poeta y editor Felipe Lázaro aporta las palabras que pronunció durante el encuentro Cuba en la distancia, celebrado en Cádiz, donde allí se le rindió un reconocimiento en vida a Carlos. Rolando Morelli hace un análisis muy documentado sobre la literatura de Carlos mientras ofrece su testimonio sobre un interrogatorio al que fue sometido por la seguridad del Estado interesada en saber de Carlos. Se puede leer otros textos en los que evocan las obsesiones de Carlos Victoria, su madre, la cruel traición de su padre que lo abandonó y nunca se ocupó de él, los problemas con el alcoholismo, su contribución a la revista Mariel y conflictos religiosos. El dossier Carlos Victoria esboza la existencia de un hombre entregado a la literatura, pero a la vez obsesionado con su destino familiar y encadenado por una soledad interior de la que nunca pudo escapar, pero sí atrapar en su libro. Esto es lo que escribí más o menos a modo de tratar de poner un poco en contexto de este número. Bueno, pues yo creo que sería apropiado leer quizás algunos fragmentos de uno de los poemas, porque justamente esta tragedia familiar que está en su obra ya estaba en su poesía, ¿no? Posiblemente era el primer elemento que había en su poesía, así que hay por lo menos un fragmento de un poema que podríamos leer, ¿no? ¿Qué isla desierta la locura? La paz de manos grises, la añoranza. La tarde en que mi madre tuvo el único hijo, todas las calles se le volvieron muerte. Cabezas de tiniebla y animales sin labios merodeaban la cuna de sus noches, y sus pechos estaban helados. Las salamandras llenaban las paredes, aunque nunca mostraban los ojos. Y mi madre, que soñaba con un Dios en la puerta, sentía a los muertos acercarse. De rezos y de amor me abrigaba en su blusa, y los muertos entraban solo a tocar su sombra, junto a la mecedora gris donde ella cada noche me arrullaba. Y había voces y llaves más reales. Los dos éramos eco de otra eternidad. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Qué intenso! Esa era una de las tragedias, Carlos, que siempre tuvo. Rolando, te doy las gracias por estar venido a Viernes de Tertulia. Le vuelvo a decir a los que nos están escuchando, a los que están viendo esta presentación, que este dossier, los otros números también de la serie dossier de cuadernos monográficos y los libros de la editorial La Gota de Agua, lo pueden pedir en la dirección electrónica info@edicioneslagotadeagua.com. Y solo me resta invitarlos para no el próximo mes, sino para el día 7 de diciembre, que
que en esta misma casa que dirige Heriberto Jiménez, Miami Hispanic Cultural Center, vamos a tener un día muy particular para conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Reinaldo Arquero. Hasta entonces, y continuamos en contacto. Gracias.